Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos este año nuevamente en las charlas del ciclo de actualización tributaria. Y para comenzar, vamos a abordar la problemática de retención de impuesto a las ganancias al personal en relación de dependencia, un tema del cual ya se viene hablando el año pasado bastante, sigue dando que hablar este año, incluso, bueno, ante la falta de algunas definiciones. Vamos a tratar de abordar los principales aspectos. Como para comenzar y a modo de introducción, les comparto aquí en pantalla cuál es el marco normativo, ¿sí? Leyes, decretos, reglamentos que regulan este tema, así como el marco interpretativo, porque contamos también con distintas interpretaciones de parte del fisco, dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos. Todo esto hace, como ven, que la liquidación de las retenciones sobre sueldos se haya convertido en un tema realmente muy complejo. Incluso tenemos un decreto, el 473 del 2023, en el cual vamos a profundizar ahora, que aún se encuentra pendiente de ratificación, lo cual esto lleva más incertidumbre. Por lo tanto, como puse ahí, es un tema que continuará en los próximos días. Bueno, comencemos con el periodo fiscal 2023. Como dije, tenemos que tener en cuenta una línea divisoria de aguas, que es el decreto 473 del 2023, publicado en el Boletín Oficial el pasado 13 de septiembre del 2023. Entonces, ¿cómo es la situación anterior a este decreto y la situación posterior ya con la vigencia del decreto? Y vamos a analizar distintos aspectos, lo que tiene que ver con el sueldo anual complementario exento, si esta exención prevista en el inciso Z del artículo 26 de la Ley de Ganancias. Luego la aplicación de la deducción especial adicional incrementada del cuarto párrafo del inciso C del artículo 30 de ganancias, y también la escala progresiva del artículo 94 que vamos a tener que aplicar en uno u otro caso. Como todos sabemos, el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio, ¿sí? Tenemos una liquidación anual, pero lamentablemente, como ven acá, en el periodo fiscal 2023, esto no se cumple, dado que tenemos separado el año en dos tramos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es esto. Fíjense, antes de comenzar quiero recordar, y les dejo acá en pantalla, la definición de qué se entiende por remuneración bruta o remuneración o haber bruto, ¿sí? Que se va a aplicar en distintos aspectos en la liquidación de ganancias. La definición que nos da el decreto reglamentario en su artículo 176.1 es la suma de todos los importes que se perciban mensualmente en dinero o en especie, cualquiera sea su denominación, tengan o no el carácter de remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al SIPA. Y específicamente aclara que el único concepto que no debe considerarse es el sueldo anual complementario. Pasemos ahora a ver cuál es el tratamiento de la remuneración y la determinación del impuesto a las ganancias en la primera parte del año. Como dije, tenemos dos tramos en el periodo fiscal 2023. En materia de deducción de la deducción especial incrementada del artículo 30. Acá lo que hace la ley es distinguir entre tres grupos de contribuyentes. Sí, tenemos un grupo 1 que tiene un determinado tope de remuneración que fue cambiando a lo largo del año, ahora lo vamos a ver, que este grupo 1 lo que se hace es, se incorpora una deducción especial adicional incrementada de manera tal de igualar a la ganancia neta sujeto a impuesto, para que la misma sea igual a cero. Estos contribuyentes no determinarán impuesto. Luego tenemos un grupo 2, donde se incorpora una deducción especial adicional que va a ser progresiva, o sea, lo que busca es mantener la progresividad del impuesto y lo que busca es morigerar el impacto en base al nivel de ingresos del contribuyente. Y luego tenemos un grupo 3 que supera un determinado umbral de remuneración promedio, donde no tiene ningún beneficio y vamos a tener que hacer la liquidación como la conocíamos hasta el momento. Entonces tenemos tres grupos de contribuyentes y a su vez tenemos tres tramos en esta primera mitad del año. Tenemos remuneraciones o topes de remuneraciones fijados para cada uno de estos en el periodo de enero-abril, luego mayo-julio
Y por último, agosto y septiembre. Como vemos, comenzamos el año con la actualización dispuesta por el artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es por la variación del RIPTE, pero luego producto del nivel inflacionario que fue incrementando durante el año, bueno, ha sufrido actualizaciones adicionales a través del decreto 267 y 414. Esto en materia de deducción especial incrementada. A nivel de la primera cuota del SAC, ¿sí? Para saber qué importe se encuentra exento o cuándo va a estar exento. También acá esto se encuentra atada a la remuneración promedio. Y producto de estas actualizaciones, en una primera instancia, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 10 de mayo, se había establecido que la primera cuota del SAC estaría exenta cuando la remuneración promedio fuera inferior a 404.062 pesos. En una segunda instancia, entre el 11 de mayo y el 15 de junio, la remuneración promedio tenía que ser inferior a 506.230 y luego hasta el 30 de junio se fijó en una remuneración promedio inferior a 880.000 pesos. En un ratito nada más igualmente vamos a ver cómo queda en conclusión este tema. Y por otra parte, el tercer aspecto que íbamos a abordar tiene que ver con la aplicación de la escala progresiva del artículo 94. Fue el decreto 415 el que comendó a la AFIP el incremento en un 35% de los importes de la escala progresiva, obviamente con la intención de reducir el impacto que las retenciones tenían en los sujetos que obtienen las rentas del artículo 82, incisos A, B y C. Fue entonces la Resolución General 5402 que incorporó en el título 2 un anexo que contempla las tablas mensuales que van a reflejar ya este incremento del 35%. Ahora, este incremento resultaba de aplicación para todo el periodo fiscal 2023. Por lo tanto, las diferencias a favor que pudieran surgir para los sujetos pasibles de las retenciones tendrían que ser reintegrados en dos cuotas iguales junto con las remuneraciones devengadas en los meses de agosto y septiembre de 2023. Bueno, esto es en la primera mitad, ¿sí? Como dije, el año 2023 quedó partido en dos, hasta ahora vimos la primera parte. Ahora vayamos a ver la segunda parte en base a los alcances del decreto 473. A nivel de deducción especial e incrementada, se establece que la misma va a tener que igualar a la ganancia neta sujeta a impuesto, de modo tal que la misma sea cero, cuando la remuneración o el haber bruto no supere la suma equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Y ese importe tiene que ser el vigente al 1 de octubre del 2023, es decir, quienes iban a quedar alcanzados por el beneficio y por lo tanto no iban a sufrir retención del impuesto a las ganancias. Con el decreto 473, para el periodo comprendido desde el devengado octubre hasta los montos percibidos en diciembre del 2023 inclusive. Ahora, ¿cuál es el importe del salario mínimo vital y móvil vigente a partir del el 1 de octubre del 2023? Es 132.000 pesos. Por lo tanto, el importe mensual equivalente es de 1.980.000 pesos. Esa es la remuneración tope que determinará si el contribuyente sufre o no retención de impuesto a las ganancias. Fíjense ahora que el decreto 473 no tiene en cuenta si el segundo tramo de deducciones, si esta deducción especial incrementada intermedia. No lo contempla y es la propia resolución 5417 la que la elimina expresamente. Con posterioridad es la ley 27.725 en su artículo 7 la que deroga la misma a partir del periodo fiscal 2024. Entonces, bajo las previsiones del decreto 473 para la segunda parte del año, es decir, para la remuneración promedio desde el devengado octubre 2023 hasta las percibidas al 31 de diciembre del 2023, en vez de tener 3 grupos, terminan reducidos a 2. El primer grupo será aquellos que tengan una remuneración promedio inferior a 15 salarios mínimos vitales y móviles vigentes al 1 de octubre del 2023. En este caso, la ganancia neta sujeta a impuesto va a quedar en cero porque se incorpora esta deducción especial adicional incrementada. El grupo 2, digamos, se elimina porque se elimina la deducción especial intermedia y nos queda el último grupo que estará alcanzado por el impuesto a las ganancias y no tendrá ningún beneficio de reducción cuando la remuneración promedio sea superior a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Veamos ahora entonces
¿Cómo impacta esto en la exención del SAC? Para la segunda cuota del SAC tenemos que tener en cuenta el promedio del segundo semestre calendario, ¿sí? De la remuneración o haber bruto. En este caso va a estar atado a este importe de los 15 salarios mínimos vitales y móviles vigentes al 1 de octubre del 2023, con lo cual, si durante los meses transcurridos en el segundo semestre del 2023 el promedio de la remuneración no superó la suma de 1.980.000 pesos, se va a tener que efectuar la devolución de aquellas sumas retenidas a cuenta del segundo SAC junto con las remuneraciones devengadas correspondientes al mes de septiembre. Ahora, fue la Dirección Nacional de Impuestos, ¿sí? En un acta de la reunión, en un dictamen de la reunión del 12 de octubre del 2023, donde en definitiva termina precisando cuál va a ser el tratamiento del SAC y cuándo el SAC del 2023 va a estar exento. Establece que conforme el decreto 316 del 2023, la primera cuota del SAC estará exenta siempre que la remuneración promedio del primer semestre no supere la suma de 880.000 pesos, mientras que el decreto 473 dispone que la segunda cuota del SAC estará exenta si esa remuneración promedio del segundo semestre no supera la suma equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles vigentes al 1 de octubre, es decir, el 1.980.000. Entonces, pone un ejemplo también. Si en el primer semestre aplicamos esta exención a 440.000 pesos, siempre y cuando la remuneración promedia de ese semestre no supere los 880.000 pesos. Por lo tanto, si la mejor remuneración del semestre fue 1.000.000, pero el promedio no excede los 880.000, entonces, si bien el SAC excede ese importe, el monto exento va a ascender a 440.000. Por su parte, para el segundo semestre, es decir, para el segundo SAC, la exención aplica hasta 990.000 pesos. Es decir, que si el promedio de la remuneración o haber bruto no es superior a 1.980.000, entonces la exención va a aplicar hasta 990. ¿Qué quiere decir? Que si la mejor remuneración del semestre fue, por ejemplo, 2,5 millones, pero el promedio, esta es la condición, no excede el 1.980.000, entonces, si bien el SAC total va a ser de 1.250.000, el monto exento va a ascender a los 990.000 porque el promedio no excedió el monto establecido. Fíjense ahora entonces qué pasa con la escala progresiva. A través del decreto 473, el Poder Ejecutivo nuevamente encomienda a la AFIP a incrementar la escala progresiva a fin de morigerar el impacto de la retención de ganancias sobre sueldos. Pero este incremento tiene efectos para el periodo comprendido desde el 1 de octubre del 2023 y hasta los montos percibidos al 31 de diciembre del 2023. Es decir, ¿cuáles son en definitiva las tablas que tengo que utilizar? Bueno, para las rentas devengadas hasta el 30 de septiembre serán las del anexo 2 de la resolución 5402. Para las rentas devengadas a partir del 1 de octubre y hasta las percibidas al 31 de diciembre son aquellas publicadas en el micrositio de ganancias y bienes personales, teniendo en cuenta este concepto nuevo que es el salario mínimo vital y móvil para este segundo tramo vigente a octubre del 2023, que es de 132.000 pesos. ¿Cómo será entonces en este segundo tramo del año 2023 el cómputo de las deducciones y la determinación del impuesto? Bueno, para el cómputo de las deducciones va a haber que tomar el acumulado al periodo de vengado septiembre y las acumuladas por periodos mensuales a partir del devengado octubre y hasta diciembre del 2023. En este caso, obviamente, 1/12 parte de cada mes. Y para determinar el impuesto del 2023 también vamos a tener separado en dos: el impuesto retenido por las rentas devengadas hasta el 30 de septiembre y el impuesto retenido por las rentas obtenidas a partir del devengado octubre del 2023 y percibidas hasta el 31 de diciembre del 2023. Fíjense acá, a nivel de cómputo de las deducciones, si tomamos el ejemplo del periodo de devengado septiembre, hay que atender al mes de pago, porque si el devengado septiembre se paga en septiembre, ¿sí?, hacemos el acumulado a septiembre y computaremos 9/12 partes de las deducciones. Si el devengado septiembre sí es pagado en octubre, tenemos que acumular hasta octubre y computaremos 10/12 partes de las deducciones.
Fíjense, por ejemplo, ya ahora en el segundo tramo del año. Para el periodo de vengado octubre, ¿sí? Tenemos que utilizar el acumulado octubre, ¿sí? Luego tenemos el acumulado a noviembre y el acumulado a diciembre, computando una 12ª parte de las deducciones en cada mes. ¿Sí? Obviamente nunca podemos exceder el importe anual, es decir, nunca vamos a poder computar como deducciones más de una 12ª parte de los 451, por ejemplo, si nos atenemos a las cifras vigentes para la ganancia no imponible. Bien, entonces, la Dirección Nacional de Impuestos, ante una pregunta planteada de cómo se iba a determinar el impuesto, ¿sí? Para el periodo fiscal 2023, acá responde de manera concreta que en forma excepcional para el periodo fiscal 2023 el impuesto debe determinarse en dos partes, como yo decía al comienzo de esta charla. Entonces, para los ingresos percibidos desde enero del 2023 y hasta los devengados en septiembre de 2023 inclusive, según la escala de la resolución 5402. Ahora, para los ingresos devengados desde octubre del 2023 y hasta los percibidos en diciembre del 2023 inclusive, conforme a las escalas que establece o que muestra este mismo dictamen, ¿sí? Fíjense que tenemos tabla del primer mes, tabla del segundo mes, tabla del tercer mes. Ya no habla tabla de octubre, de noviembre o de diciembre. ¿Por qué? Fíjense que para lo que es devengado octubre, que se percibe en ese mes o en el mes de noviembre, hay que utilizar lo que sería la escala octubre. Para el devengado noviembre, que se percibe en ese mes o en diciembre, hay que utilizar la escala acumulada octubre más noviembre. Y para el devengado diciembre, si se percibe en diciembre, será la escala acumulada octubre, noviembre, diciembre, o sea, la del tercer mes, pero si diciembre se percibe en enero, va a recibir el tratamiento vigente para el periodo fiscal 2024. Y yendo entonces ahora a lo que es periodo fiscal 2024, también tiene sus particularidades, ¿sí? Porque bueno, si bien recién decíamos que el periodo fiscal 2023 está separado en dos tramos, y recordemos que el decreto 473 está pendiente de ratificación por el Congreso, en el periodo fiscal 2024 la particularidad que nos encontramos es que tenemos dos esquemas de tributación distintos, ¿sí? La imposición general, ¿no? Lo que llamamos esquema tradicional, y después el impuesto cedular a mayores ingresos. Este fue creado por la ley 27.725 y es de aplicación para el año 2024. La particularidad, además, que tiene este impuesto cedular es que el mismo no se encuentra reglamentado, y esto también genera varias complicaciones al momento de liquidar los sueldos. Bueno, fíjense, entonces la ley 27.725 incorpora este nuevo título en la ley de impuesto a las ganancias. Las rentas que van a quedar alcanzadas por este impuesto cedular son las de los incisos A, B y C del artículo 82 de la ley de impuesto a las ganancias, con algunas excepciones. Repasemos rápidamente. El inciso A, cargos públicos, nacionales, provinciales, municipales, ¿sí? Incluidos los cargos selectivos de los poderes ejecutivos y legislativos. Pero hay algunas excepciones, que son los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, ¿sí? De la Nación, las provincias, el Ministerio Público, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del 2017 inclusive, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso aplica el régimen que llamamos tradicional. Y para aquellos cuyo nombramiento hubiera sido anterior al 2017, bueno, recordemos que conservan la exención. Otra excepción para el inciso A son los secretarios del Estado y sus equivalentes en adelante, y los diputados y senadores del Poder Legislativo. Luego, como dijimos, están alcanzadas las rentas del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, excepto las correspondientes a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, y en este caso estos van a quedar alcanzados por el régimen general. Y luego, a nivel del inciso C del artículo 82, están alcanzadas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ¿sí? En la medida que tengan su origen en el trabajo personal y en la medida en que haya estado sujetas al pago del impuesto, y también tenemos algunas excepciones que nos establece la norma. Veamos ahora entonces cómo tenemos que hacer la liquidación. Bueno, a nivel de deducciones, para estas rentas que están alcanzadas por el impuesto cedular,
se aplica un mínimo no imponible especial equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Y nosotros deberíamos considerar el vigente al 1 de enero. ¿Qué ocurre? Nosotros teníamos un importe vigente a diciembre del 2023 y cuando se realizó la actualización en el año 2024 se estableció vigencia a partir del mes de febrero. Por lo tanto, quedamos atados al mínimo de diciembre del 2023, que son 156.000 pesos. Por lo tanto, el mínimo no imponible mensual pasa a ser de 2.340.000 pesos. Teniendo en cuenta la incidencia del SAC, si no va a tributar impuesto aquel que perciba un ingreso bruto promedio que no exceda los 2.160.000 pesos. Este mínimo no imponible especial sustituye las deducciones de mínimo no imponible, cargas de familia, deducción especial del artículo 30. Y en el caso de tratarse de empleados y jubilados de zonas desfavorables, ¿sí?, de la región patagónica, definida en el artículo 1 de la Ley 23.272, este mínimo no imponible especial se incrementa en un 22%. Entonces, esta es la única deducción que vamos a poder computar, o sea, que vamos a poder restar de la remuneración bruta. Es decir, no se podrá deducir ningún otro concepto que autorice la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero hay otras deducciones que podemos computar que no están dentro de la Ley de Impuesto a las Ganancias, como es la deducción de personal de casas particulares, donde aplicará como tope el mínimo no imponible general, y los aportes de sociedad de garantía recíproca. Fíjense que cuando nosotros queremos cargar el CIRADIC para el periodo fiscal 2024, cuando nosotros seleccionamos que estamos alcanzados por el régimen cedular, no me permite hacer otra carga de deducciones que no sean estas dos últimas que les mencionaba recién. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo vital y móvil que hay que considerar? Para el primer semestre del año será el vigente a enero. Para el segundo semestre del año va a ser el vigente a julio. Pero con esta actualización a julio de cada año vamos a tener que ajustar las retenciones que fueron realizadas en el primer semestre. Acá les comparto cuál es la escala de tributación anual. Fíjense que los distintos tramos están establecidos en base al salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es la escala también de tributación mensual? Acá comparto la tabla correspondiente a enero del 2024. Y como vemos, el importe a retener mensualmente se va a determinar aplicando sobre estos mayores ingresos, netos solamente de las deducciones admitidas, acumulados al mes que se liquida, la escala acumulada a dicho mes. Y como dije, se encuentra pendiente de reglamentación. El fisco ha compartido algunas respuestas en su sitio web, en el ABC. Ahí les dejo la ruta de acceso y me pareció interesante hacer hincapié en esta pregunta que dice ¿cómo se determina la retención? Acá el fisco respondió que se determina aplicando sobre los mayores ingresos el procedimiento establecido en lo pertinente en el anexo 2 de la resolución 4003, ¿no? Teniendo obviamente en cuenta este mínimo no imponible especial, que es la única deducción que nosotros podemos computar y que se fijó en 180 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? El tope es 180 anual. Ahora, ¿qué quiere decir que se aplica el procedimiento de la 4003 en lo pertinente? Bueno, entendemos que a los fines de la liquidación se está refiriendo, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el prorrateo del sueldo anual complementario o de las remuneraciones no habituales. Bueno, hasta acá entonces lo que tenía que ver con una de las dos formas de liquidación del periodo fiscal 2024, que era el impuesto cedular a los altos ingresos. Ahora tenemos la otra parte, que es el régimen general, que va a aplicar a aquellos sujetos que no están comprendidos o alcanzados por el capítulo 3, título 4 de la Ley de Ganancias, sí que es este impuesto cedular. Entonces, en el régimen general, volvemos al esquema anterior que conocíamos, donde vamos a poder computar como deducciones las deducciones generales y especiales admitidas por la Ley del Impuesto a las Ganancias, las deducciones personales del artículo 30. Acá les comparto en el material cuáles son los importes anuales de las distintas deducciones, así como también les dejo cuál es la escala del impuesto, ¿sí? La tabla progresiva del artículo 94 que está vigente, por lo menos hasta el momento, para el periodo fiscal 2024. Bien, esto ha sido entonces todo por hoy. Espero haber podido darles un pantallazo general sobre la liquidación de retención de ganancias sobre sueldos y jubilaciones.
Obviamente el tema da para bastante más y seguramente vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengo dos preguntas. La primera de ellas dice, por 2023, lo explicado para remuneraciones en relación de dependencia, ¿aplica de manera idéntica para el cobro de haberes previsionales? Bueno, sí aplica también para el cobro de haberes previsionales. Sin perjuicio de ello, tenemos que tener en cuenta que el artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias también prevé una situación especial para el caso de las rentas del inciso C del artículo 82 de la Ley del Gravamen, es decir, para jubilaciones, pensiones, retiros, donde nos indica que en determinados casos el mínimo no imponible y la deducción especial, o sea, las deducciones del inciso A y C del artículo 30, serán reemplazadas por una deducción especial, sí, específica, que es equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados establecidos en el artículo 125 de la Ley 24.241. Obviamente, este reemplazo se realiza en la medida que esta nueva deducción específica sea superior a las otras dos que está reemplazando. Y además, se tienen que cumplir otras dos condiciones, que el contribuyente o el perceptor de estos haberes no obtenga otras rentas u otros ingresos que superen el monto del mínimo no imponible y que no esté obligado a tributar el impuesto sobre los bienes personales, excepto que esta obligación derive de la titularidad o la tenencia de un inmueble con destino a vivienda única. La otra pregunta apunta al año 2024, dice cómo se informan las deducciones de los empleados que se rigen por el régimen general si no se puede presentar el CIRADIC. En realidad el CIRADIC se puede presentar y hay que presentarlo ya sea que el empleado quede alcanzado por lo que es el régimen general, el tradicional, o por el impuesto cedular a los altos ingresos. Puntualmente, en el caso del régimen general, se van a poder informar todas las deducciones admitidas que se venían informando habitualmente, ¿sí? Y tengamos en cuenta que aquellas deducciones que estaban atadas a determinados valores, ¿no?, al mínimo no imponible, bueno, van a seguir manteniendo ese tope. Por el contrario, si el empleado percibe rentas que van a estar alcanzadas por el régimen cedular, acá es donde vemos un cambio, porque cuando ingresamos al CIRADIC no nos va a permitir cargar las deducciones que habitualmente cargábamos, porque está expresamente dicho que las deducciones son reemplazadas por un mínimo no imponible específico, con lo cual las deducciones que vamos a poder además informar son aquellas por fuera de la ley de ganancias, como las remuneraciones y las contribuciones al personal de casas particulares y los aportes a sociedades de garantía recíproca. Recordemos que al realizar la carga del CIRADIC, nosotros en uno de los campos, que es el de los empleadores, donde se informan los datos de los empleadores y se indica, en el caso por ejemplo de pluriempleo, si actúa o no como agente de recaudación, bueno, es en esa pantalla donde vamos a tener que seleccionar si el empleado está alcanzado por el régimen general o por el régimen, cedular de altos ingresos. Y por último, simplemente un comentario complementando lo que decía el doctor Nicolini, todo esto que yo estuve comentando a lo largo de la charla de hoy tiene que ver con los ingresos, ¿sí?, para empleados, jubilados, pensionados, y las tablas, ¿sí?, específicas que se aplican para estos casos. Hay que ver qué es lo que ocurre, pero teniendo en cuenta las disposiciones del decreto 415 y los considerandos, como decía el doctor Nicolini, debería haber una unificación de las tablas para ya el periodo fiscal 2023, porque ya estamos a mediados de marzo y todavía no tenemos definiciones en cuanto a cómo tenemos que confeccionar las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias para aquellos sujetos que se encuentran inscritos en el gravamen. Bueno, muchas gracias.